Listo, gracias hermanos. Nuevamente buenas noches. Estamos felices de poder empezar un nuevo capítulo más. Ese es el siguiente capítulo de Éxodo, de la historia de la fe cristiana y queremos empezar con una oración. Quisiera pedirles, por favor, pedirle a Rubén, nuestro hermano desde Esmeraldas, que puedas orar porque esta clase sea de bendición para todos nosotros, mi hermano. Por favor, gracias. No, gracias a ti. Padre nuestro en el cielo, Señor Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, de mi Señor y Salvador, de nuestro Señor y Salvador, pues queremos agradecerle por tiempos como estos, por enseñanzas como estas, Señor. Gracias, Padre, porque utilizas, hermanos, Dios, para podernos llevar a ti, para poder conocer un poquito más de ti, para poder crecer en fe. Gracias por Cristo, gracias por Jesús, gracias por la tecnología que nos permites tener para poder compartir este tiempo. Bendiga a Marco, que su Espíritu Santo esté con él, Dios que lo acompañe, que sus palabras sean las de él. Gracias por Cristo, gracias por Jesús, gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Rubén. Bueno. Mm. Seguimos, avanzamos con la clase y vamos, como dice la gallina, directo al grano. Amén. Bueno, estamos aquí. ¿Sí ven la pantalla, no? Libro de El Becerro de Oro, ¿cierto? Sí, sí se ve. ¿Estamos bien, hermanos? Sí se ve esa parte de la diapositiva. Sí se ve, sí se ve. Gracias. Ok, entonces arrancamos. Quisiera pedirles de favor, esta clase va a ser intensa respecto a la lectura de varias escrituras. Entonces, vamos a pedirles a varios hermanos que nos ayuden. Quisiera que por favor, Felipe, tengas por favor a la mano Primera de Samuel 15:7 y José Guailia, tengas a la mano por favor Primera de Reyes 1 del 25 al 28. Sí, por favor, porque estas escrituras van a ir ayudando con lo que tenemos hoy día. Ya Israel había pasado, ya empezaron a construir el arca del pacto, el santuario y la tienda del encuentro, y estaban a punto ya estaban elaborando ese mobiliario, pero imagínate, a punto de empezar con aquello, ya estaban construyendo y sucede una situación importante. Dios en el cielo, digamos en el monte Sinaí, se presentó ante Moisés por 40 días. Y en ese lapso, Dios le iba mostrando a Moisés cómo debía construir el, todo el santuario, el arca del pacto, todo lo que habíamos visto en la clase pasada. Y en ese lapso, como no Moisés estaba en el monte, ¿qué ocurre acá? El pueblo empezó a tener incertidumbre. Miren cuánto en ese tiempo era importante la figura de una persona que pueda guiar a 2 millones, tal vez ya estaban 2.500.000 personas, ¿sí? Ujú. Y vamos acá a Éxodo 32, del 1 al 4 y el versículo 6. Dice aquí, como Moisés se demoraba en descender del monte, el pueblo se presentó ante Aarón. Mira, le dijeron, haznos dioses, ojo, haznos, o sea, elabóranos algo que podamos ver, algo de nuestras manos, haznos dioses que nos dirijan, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no aparece. Algo debe haberle ocurrido. Algunos eruditos dicen, tal vez ellos como pasaba algún tiempo, dijeron, de pronto se murió ahí en el monte, en el fuego, cuando estaba, imagínate, estaba en la presencia del Señor, fortaleciéndose como nada en el mundo y estaban, tal vez algo le ocurrió. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Aarón? Versículo 2. Tráigame los aretes de oro que tengan sus esposas, hijos e hijas, respondió Aarón. Así que todos los que tenían aretes se los quitaron y se los entregaron a Aarón. Entonces él fundió el oro y con un cincel, imagínate, medio artesano, Aarón hizo un becerro. Al ver el becerro, el pueblo exclamó, Israel, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. A la mañana siguiente madrugaron y comenzaron a presentar holocaustos y ofrendas de paz. Luego de comer y beber, se entregaron a la diversión. Un poquito más en otra versión dice que Moisés les dijo, Israel, este es tu Dios, mañana presentaremos ofrendas. Te puedes imaginar y pensar, asumir, entender. A la mañana siguiente madrugaron. Imagínate, qué devotos, ¿no?
Se levantaron tempranito, este va a ser nuestro tiempo con Dios, y comenzaron a presentar holocaustos y ofrendas de paz. Y también menciona la Biblia que en el monte Sinaí estaba Moisés con Dios y Dios le dice, hey, desciende enseguida porque ese pueblo que rescataste se ha pervertido, han hecho dioses. Y cuando Moisés baja, mira semejante barbaridad. Versículo 4 aquí dice, a la mañana siguiente madrugaron y comenzaron a presentar holocaustos, ofrendas de paz. Luego de comer y beber, se entregaron a la diversión. Aquí pasa algo que vamos a poder profundizar. Imagínate que de ponte a entender esa parte. Se desviaron. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés estaba ahí en el monte intercediendo por el pueblo. Dios le estaba dando las leyes, le estaba dando toda la instrucción, le estaba fortaleciendo para que él vaya a su pueblo, a seguir fortaleciendo a su pueblo. Pero ¿qué pasa? El pueblo, no, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Moisés? Uy, ¿te imaginas cómo puede ser posible que cuando Moisés estaba en plena presencia de Dios, el pueblo estaba apartándose y era un pueblo todavía inmaduro, un pueblo que no entendía que la salvación solo depende de Dios, no depende de un hombre? Ellos debían haber dicho o pensado, Moisés, digamos, Aarón, no viene Moisés, oremos por él, pidamos a Dios que nos dirija, pero ellos querían una imagen. Hace poco tiempo habían salido de Egipto. ¿Y qué ocurre? En Egipto los egipcios adoraban, ¿se acuerdan? Que habíamos visto a las imágenes. Obviamente entre esos dioses tenían dioses como becerros, como animales, y Moisés hizo eso. Entonces, pensemos un poco. Muchas veces nuestros dioses del pasado no se han ido de nuestra mente. Todavía seguimos, nos cuesta, ay, el asunto del materialismo, la idolatría respecto al dinero, la idolatría respecto a las cosas que nos cuestan dejar y no dejamos fácilmente. Y después, ¿qué pasa? Pensamos que Dios nos va a bendecir con nuestra imaginación, lo que yo pienso de Dios. Y aquí Moisés, lleno de compasión, intercede por el pueblo. Igual que Jesús intercede por nosotros. Y Aarón le elabora una imagen conocida de su mente. Es decir, las cosas que tú tuviste en tu pasado te persiguen. No sé si te has puesto a evaluar tu conducta y puedes entender que de pronto en tu vida recreas cosas del pasado, formas de tu carácter, la ira que tienes, te enojas y reproduces cosas del pasado. Y dices, pero ¿por qué me pasa esto? Yo ya soy cristiano, yo amo a Dios y vuelvo a hacer las cosas del pasado. ¿No entiendes? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú vives en el pasado se queda en tu mente y por eso dice la Biblia, debemos renovarnos en nuestra mente. Es decir, esforzarnos al máximo por abandonar las costumbres del pasado. Y este pueblo todavía no sabía cómo adorar a su Dios y buscaban un hombre. Igual que en Egipto había el faraón era un dios para el pueblo, quien les guiaba, ellos necesitaban que Moisés esté ahí, una figura, algo que podamos ver, algo que podamos palpar. Y así ocurre en nuestra mente. Cuando nosotros queremos visualizar a Dios, debemos ver en su palabra, no lo que yo me imagino. Dice la Biblia que lo que yo pienso de Dios es muy distinto de lo que Él piensa de mí. Estamos en dimensiones distintas, por eso está la palabra de Dios. Y aquí Moisés dice que moldeó un Dios. Y si no hay un liderazgo fijado en Dios, gana un criterio humano. Miren, ¿qué hizo Aarón? Aarón ya había sido llamado a ser el sacerdote. Y el pueblo fue hacia él. Y a Dios le había ya dicho a Moisés que él sería sacerdote, pero el pueblo, obviamente, como quienes se dirigían al pueblo era Moisés y Aarón, ellos fueron a Aarón, al segundo líder, pero este era un líder no conforme a la voluntad de Dios como él quería y debía ser formado. ¿Podemos verlo, por favor? Primera de Samuel 15:7. Sí, 1 Samuel 15:7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Pues sí, por favor.
Versículo 8. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Ajá. Entendamos, el mandato que Dios le había dado por medio del profeta Samuel al rey Saúl era que destruya a los amalecitas a todo, destruya animales, las joyas, a todos, desde el más pequeño. Lamentablemente era fuerte eso, pero le había dicho que destruya todo y dice que acabó con todo, pero guardó las joyas y guardó y preservó la vida del rey de Amalek. Hermanos, después de estudiar un poco acerca de esto, aunque ustedes no lo crean, hay una relación muy profunda entre qué. Y la Biblia lo dice, ojo, no me estoy yo inventando. No sé si ustedes han leído la historia, el libro de Esther y quién fue Mardoqueo o Mordejai. Mardoqueo desciende directamente de Saúl y Naamán, o es Naamán o es Amán, Amán, el Amán, agageo. Amán, sí, gracias, Felipe. Y aquí dice, del Agageo, del rey de Amalek, Agageo, desciende Amán, el perverso que quiso destruir a Israel. Y aunque no lo crean, bueno, eso está en la Biblia tal cual, pero hay estudios que mencionan que Hitler, todos sabemos quién fue Hitler, 1939 al 45, Segunda Guerra Mundial, exterminio de los judíos, 6 millones de judíos murieron. Y hay estudios cronológicos que mencionan que Hitler desciende de este rey, como acaba de leer Felipe, del rey Agageo, de, ¿cómo era Felipe? El de Amalecita. ¿Por qué Dios le dijo a Saúl que destruya todo? Porque Dios sabía que si no destruía, los judíos estaban en peligro de morir en tiempos de Esther y los judíos murieron 6 millones de judíos a manos de Hitler. Por eso Dios le había dado un mandato a Samuel y Samuel no obedeció. Preservó la vida de este rey. Posteriormente, obviamente, vino Samuel y lo destruyó. Imagínate cómo Dios da una orden y este rey, Saúl, 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 no Samuel. Dios le dio la orden por medio de Samuel a Saúl y Saúl, gracias Pepito, no obedeció. ¿Por qué? Porque no solamente puede estar un rey, un dirigente guiado, es que el pueblo me pidió esto, es que me dijeron que haga esto. No, la- nosotros debemos vivir una teocracia. Dios es quien dirige nuestras vidas, no una mayoría que quiere manipular. Es que me pidieron esto, es que me... Mira, Aarón se dejó llevar. Por favor, ¿podemos leer Primera de Reyes 1:25-28, por favor? ¿Lo pueden leer? ¿O lo busco yo? A ver, Primera de Reyes 1:25. Primera de Reyes 1:25-28. Dice aquí, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes, animales gordos, muchas ovejas, y ha convidado y dado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Perdón, hermano, se me escapó esta parte. Dejémosla ahí como un paréntesis, luego le aplicamos esta parte, ¿ya? Imagínense por qué Dios pide no hacerse imágenes. Dios le había dicho a Moisés, no te harás imágenes de lo que está en el cielo y en la tierra, ni te someterás a ellas. ¿Sabes por qué? Porque automáticamente te desvían tu atención. Y sabes que lo que empezó como en la mañanita, un tiempo de alabanza y adoración, terminó con desvío, beber, entregaron a la desviación, a la diversión y al desenfreno. Terminaron horrible.
Y dice la Biblia que cuando bajó Moisés, miró esto, él bajaba con las tablas de la ley de Dios y del enojo botó las tablas al piso y o sea, rompió las tablas y tuvo que corregir al pueblo. El pueblo se desvió. Por eso, hermanos, nosotros debemos buscar que nuestra guía sea la palabra de Dios. Y las personas que están ministrando deben apegarse profundamente a la palabra de Dios. E igualmente dice la Biblia en Hechos que los hermanos, cuando escuchaban las palabras de los profetas, no recuerdo de qué hermanos eran, dice que iban y buscaban en las escrituras a ver si era cierto lo que les decían. ¿Qué tal si yo te digo, hermanos, la Biblia dice, ayúdate que yo te, ayúdate que yo te ayudaré? Eso no está en la Biblia. ¿Qué tal si yo te digo, al que madruga Dios le ayuda? No. Lo que está en la palabra de Dios debe ser palabra sagrada para nosotros, literalmente, y debe ser lo que nos guíe. No podemos dejarnos llevar por palabras. La fidelidad a Dios debe ser total y radical. Solo Dios. Una falsa adoración llevará al descarrío y por ende a los excesos. Por ende, solo la palabra de Dios puede ser lo que nos guíe, hermanos, nada más. Podemos ver aquí gráficamente el desenfreno, aquí está una imagen. Dios ha dicho claramente, no te harás imágenes. ¿Y qué pasó como menciona la Biblia? Y si tú lo puedes leer un poco más allá, dice que se dedicaron al desenfreno. ¿Por qué? Porque el momento en que tu mirada deja de estar en Dios, pierdes el camino, pierdes la guía y te vas por donde quiera, a la derecha o a la izquierda. Y la Biblia dice que Dios mandará a su Espíritu Santo para que nos diga, no es por aquí. El Espíritu Santo habla, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Y después de esto, lo que sí también menciona que cuando vio esto Moisés, mucha gente murió. Moisés molió el becerro de oro y le hizo tomar agua con ese oro fundido y se me toman porque ustedes pecaron contra Dios. Aún así, Dios fue compasivo con el pueblo y también confirmó su pacto de esta forma. Éxodo 33 del 1 al 4. Por favor, eh, Piedacita, ¿me puede guardar Romanos 5 del 6 al 8? Por favor, ¿le puede tener a la mano? Y Gerardo, por favor, puedes tenerlo listo. Segunda de Corintios 5:21. Y José Guailla, por favor, le puedes tener a la mano Juan 3:16, por favor, mientras yo leo y vamos avanzando. Éxodo 33 del 1 al 4. El Señor le dijo a Moisés, lleva a este pueblo que sacaste de Egipto. Mira, aquí Dios ya estaba enojado. Lleva a este pueblo que tú sacaste. No dice al que yo saqué. Dios también ya muestra su enojo. A este pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y Jacob, porque yo les prometí que les daría esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para que expulse a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Es una tierra que fluye leche y miel. Es decir, nuevamente Dios confirma su pacto. Continuamos. Pero yo no iré con ustedes, porque son un pueblo rebelde y soberbio, y no resistiré el deseo de destruirlos en el camino. Esta escritura es fuerte, mis hermanos. Es fuerte, porque dice, primero lleva a este pueblo que tú sacaste. Ya Dios dijo, ya empieza a mostrar un dolor profundo. Recuérdese que en Génesis 4, si mal no, 6, Dios también dijo, me pesa tanto haber creado al hombre y sacó y mandó el diluvio. Posteriormente, ¿qué pasó? Castigó a Sodoma y Gomorra con un fuego terrible. Y aquí también dice, ¿sabes qué? Mandaré mi ángel, pero yo no estaré con ellos porque son un pueblo rebelde y no resistiré el deseo de destruirlos. El Señor ordena reiniciar el camino a pesar del pecado. En la escritura anterior, si tú la puedes seguir leyendo, cuando Dios estaba con Moisés, le dijo, apártate, voy a destruir este pueblo y de ti haré una nueva nación. Dios quería destruir, porque Él no tiene ninguna relación con el pecado. Y a pesar de eso, Moisés intercedió por el pueblo, pidió, ve, por favor, perdónalos, ten compasión de ellos, aunque sea, destrúyeme a mí. Como intercedió Jesús por nosotros,
Y Dios dice, está bien, reiniciemos el camino. A pesar del pecado, reiniciemos. Y sabes, hay una cosa importantísima, mis hermanos. Nosotros podemos querer llevar las cosas a nuestra manera. No, todo está bien, hermano, no pasa nada. Y no, vamos, avancemos nomás todos juntos. Mm, mm. Para que tenga un ejemplo muy estrecho, muy profundo, perdón, muy profundo. Estrecho en lo que voy a decir, una estrechez y algo unido con la realidad. Si tú hoy día tienes un corte profundo aquí en el dedo derecho, cualquier parte de este dedo aquí, pero un profundo y te deja de pronto casi colgando el dedo. ¿Tú crees que vamos a ponerle solamente, pongámonos un curita y ya? Ya se va a sanar, pasará una semana. Si pasa una semana o semanas y esto no recibe el tratamiento adecuado, este dedo se puede perder. ¿Por qué? Porque ya habrá perdido tejidos, se puede hasta gangrenar y puedes perder la mano y puedes... Una experiencia que yo tuve de un familiar, había recibido que le cayó fuego, agua hirviendo en la parte de aquí del brazo y su madre lamentablemente no llevó a su niña de 7 años al médico para que le cure. ¿Y sabes qué? Pasaron 3, 4 semanas y cuando ya empezó a olerle mal, la niña lloraba, gritaba por los dolores. El momento en que le llevan al médico, la doctora le reclamó terriblemente a la persona que le llevó. ¿Por qué no le hicieron atender? Y lamentablemente el brazo le quedó medio, o sea, ya no tenía una movilidad adecuada, quedó marcado, quedó casi podrido y casi pierde el brazo esa persona. Dios tiene un proceso para sanar el pecado del ser humano. Primero Dios corrige, es decir, Dios corrige y cuando duele, aunque duele, Dios pone, digamos, mertiolate y alcohol y duele y arderá. Y después de eso Dios va a restaurar. ¿Cómo? De una manera difícil, profunda, porque va a doler. Y después se habrá que tomar una rehabilitación y luego de eso vas a poder tener la movilidad de tu dedo. A mí también me pasó, rápidamente le comento. Tuve un percance con mi pierna derecha y me lastimé fuertemente y tuve que estar inmovilizado. Y para retomar la movilidad de mi pierna tuve que pasar creo que 1 o 2 meses y fue difícil. Entonces no podemos pensar, hermanos, que el pecado, no pasó nada, no, y así nomás y empecemos y vamos todo bien. No, Dios tiene un proceso y aquí Dios después de haber corregido el pecado, vamos, ahora sí, sigamos. Pero ya Dios puso condiciones. ¿Qué hizo Dios para que no estemos solos? Romanos 5, 6 del 8. ¿Lo puede leer, por favor? Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecerá a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene el enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Gracias, Piancita. Mira, somos pecadores. Y dice, Ujú. en el momento preciso Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Dios que conoce el presente y el futuro, Dios sabía el futuro. Y sabía que la humanidad se descargaría porque hemos visto desde Génesis hasta ahorita que vamos a Deuteronomio, Dios perdona, se levanta, el pueblo se revela, corrige, corrige el pecado, perdona. La Biblia es un libro realmente que eh, describe el corazón de Dios. Perdón, describe el corazón de Dios porque Dios es un proceso de perdonar, de sanar. Aquí dice, cuando éramos incapaces de salvarnos, Dios mandó a Jesús. Recuerda tu corazón. ¿Cómo llegaste a conocer a Dios? ¿Llegaste al momento preciso, el momento más oscuro de tu vida? Cuando ya tú sentías, ya definitivamente no tengo remedio en mi vida, no hay remedio. Y Dios dijo, ahí precisamente ahí, nosotros pecadores,
¿Por qué? Porque él sabía, él sabe quiénes somos. Pero, ¿sabes? Debemos someternos a su camino, a su proceso. El pueblo de Dios lucha contra su naturaleza. Aquí dice, este es un pueblo rebelde, es una nación soberbia, rebelde, soberbia. Y hermanos, la soberbia, ¿qué es la soberbia? Yo soy suficiente. Ya Dios me perdonó, tendrá que aceptarme como soy. Así soy y así moriré. No, Dios nos llama a ser santos. Acuérdense, en la Biblia menciona que nuestro trabajo es nuestra santificación. No es que, bueno, ya yo fui bautizado, bueno, ya soy salvo y bueno, de aquí ya Dios me salvó y tendrá que aceptarme. No, nuestro trabajo, hermanos, es la santificación. Y lo que estaba pasando con Israel en el desierto era que Dios los quería santos y tuvo que hacer varias cosas como estas para liberarlos del pecado. Y recuérdense, salieron 2 millones, pero de esos 2 millones solo 2 personas entraron. Obviamente que entró una nueva generación, pero de los que salieron de Egipto, hasta los que entraron, solo dos fueron los dos únicos que llegaron, de los mismos que salieron allá. Entonces, ¿cuántos llegaremos al cielo? Ojalá todos estamos aquí y muchos más, pero a la forma de Dios, no a nuestra manera. Y debemos luchar contra nuestra naturaleza rebelde. Nosotros somos rebeldes por naturaleza, soberbios por naturaleza, y debemos cuidar que Dios no quiera destruirnos. Aquí vemos, dice, pero ya no los quería acompañar. ¿Has sentido tú tal vez la ausencia de Dios en tu vida? ¿Has sentido tal vez que oras y dices, no, siento que Dios no está conmigo? Siento que Dios no me escucha. Y dice la Biblia que Dios ha puesto una barrera entre nuestro pecado y Dios, y nuestros pecados han hecho que Él se cubra la cara y no nos quiere escuchar. Piensa, si en tu corazón hay algo que te está apartando de Dios, arrepiéntate y por la sangre de Cristo dile, como dice Romano aquí, Señor, Jesús murió por mis pecados, soy un pecador, lávame y acéptame nuevamente en tu presencia para que yo pueda seguir mi camino, como Israel tuvo que caminar hacia su destino. Dios no resiste el pecado, Él no convive con el pecado. ¿Podemos por favor leer 2 Corintios 5:21? Ya, un segundito. Gracias, Gerardo. Dice la Biblia, al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por nosotros como el propio pecado, para que, por medio de él, experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios. Gracias, Gerardo. Qué especial escritura. Al que no era pecado, lo transformó en pecado para que experimentemos la fuerza salvadora de Dios. O sea, piense en eso, pensemos en eso, para que experimentemos. Oye, Señor, cuán grande es tu amor para que entendamos que Jesús murió en la cruz para que seamos salvos nosotros. Pensemos. Por eso es que la cruz es lo único que tenemos que tomar en cuenta y mirar para saber cómo estamos delante de Dios, para acercarnos a Dios. Primera de Juan, perdón, Juan 3:16, ¿la pueden leer, por favor? O bueno, esa me la sé de memoria. Pues de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, a pesar del pecado, Dios nos quiere sanar y salvar. Pero no pensemos que, bueno, es borrón y cuenta nueva. No, no, ya. Es que Jesús murió y ya. No. Dios tiene un proceso y debemos estar dispuestos a aceptar el proceso de Dios. ¿Retomar el camino? Sí, pero no es, bueno, el que peca y reza empata, dice un dicho. No, así no es las cosas. Debemos someternos ante Dios y vamos a ver en los siguientes ejemplos qué también pasó. Y aquí Dios mira lo que va a pasar acá. Éxodo 33 del 14 al 20. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, ya con Moisés. O sea, Dios miró el pecado del pueblo, pero sabía que Moisés estaba en su presencia, en esa comunión íntima. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. No dice el pueblo, solo a Moisés. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Qué especial esta parte, ¿no?
si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras, perdón, cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió, te suplico, o sea, ¿te imaginas? Dice que estaba ahí con la cara al piso. Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. ¿Pueden, por favor, José Guaya, tenle a la mano Mateo 11:28, por favor? Y am, Reina, por favor, ¿puedes tener a la mano Juan 14:8-10? Aquí el Señor se muestra a Moisés. Y a pesar de toda la ira que tenía contra ese pueblo rebelde, dice que miraba con agrado a Moisés. Y le dice, tú estarás, te irá bien. Le habla con ternura. Recordemos esa imagen de Jesucristo. Si nosotros recordamos cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que bajó una paloma y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Isaías 53 dice, todos los planes del Señor serán efectivos por medio de el siervo de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios le miró con agrado. Aun cuando el pecado le había cubierto su cuerpo, su mente, su espíritu, Dios hizo florecer sus planes por medio de Jesús. Por eso Moisés es una sombra del Mesías. Y aquí Moisés le dice, Señor, si tú no vienes con nosotros, no vamos a salir de aquí. ¿Cómo miras tú tu vida? ¿Cómo miramos? Señor, voy a emprender un nuevo negocio. Yo, pues, no, es que me dicen que está bien las estadísticas, la economía, miro todos los avances de la tecnología, todo va a estar bien. Y te lanzas y caes en picada. Ay, no, pero ¿por qué? Le preguntas a Dios, oye, Señor, ¿será que está bien lo que voy a emprender? ¿Será que bien que el trabajo que quiero emprender? ¿O te lanzas a lo que tú quieres? Y mucho más. La crianza de nuestros hijos. ¿Le pides a Dios la dirección? Señor, necesito criar a mis hijos, a mis hijas. Mira, mi hijo ya está luchando con esto, mi hija está luchando con esto, mi hijo en el colegio, en la universidad. ¿O vives como, bueno, como salga? Un día a la vez, dicen unos, no, otros dicen suerte o muerte. No. Si tú no vienes con nosotros, no queremos salir. Iglesia, las cosas que estás pasando, dile al Señor Jesús, Señor, si tú no vienes con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Si tú no eres nuestro Señor. Dios es tierno, te daré descanso. Mateo 11:28, ¿la pueden leer, por favor? Nosotros podemos leer Sí, claro, sí. Mateo 11:28. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Ujú. Vengan a mí, que yo los haré descansar. ¿Estás agobiado? ¿Estás atribulado? Humíllate ante el Señor. Lee Lamentaciones 3 y te aconsejo y vas a ver. Si tú haces eso, dice, al Señor le conviene am, humillarse ante el Señor desde su juventud y que si Dios se lo impone, que se agache y que tope el suelo, la frente con la tierra y se quede en silencio si Dios se lo impuso. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere quitarnos esa carga. Quiere quitarnos toda esa carga del peso de nuestro pecado, de nuestro pasado, de lo que nos atribula. Solo Dios es nuestro descanso. Luego, tener una relación personal con Dios es suficiente, Dios. No necesitas más. Si tú te humillas ante Dios, Él es suficiente. Entonces, en Juan 14, del 8 al 10, le dijeron a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús les dijo, han estado conmigo, el que me ve a mí, ve al Padre.
Entonces, por eso debemos buscar en la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios. Aquí Moisés dijo, si no vas con nosotros, no podemos continuar. Y dijo, muéstrame tu gloriosa presencia. Muéstrala al Señor en oración. Muéstrame tu presencia. Ojo, la presencia de Dios no solamente se hace visible en cosas increíbles. Es que quiero, no sé, que tiemble la tierra. Es que quiero que se aparezcan ángeles. No, dile a Dios, Señor, toca mi corazón y cambia mi vida. Cambia mis pensamientos. Cambia mi conducta. Y así veré que estás conmigo, porque Dios lo puede hacer. Nuestra relación es con Dios y la iglesia debe rendirse ante su Señor y Salvador. Si mi Señor me pide esto, yo como iglesia lo sigo tal cual. No puedo seguir otra dirección. Aun cuando pareciera increíble lo que está acá, solo Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y su cuerpo se va arreglando de acuerdo a lo que el Señor dice. Y se hizo las segundas tablas de la ley. Éxodo 34, 4, 9. Vamos. Entonces Moisés talló dos tablas de piedra como las primeras, porque las primeras las había roto él mismo. Y Dios dijo, ¿tú rompiste? Ah, tú también talla piedra. ¿Te puedes imaginar lo que es tallar piedras? Y dice que él mismo talló. Debe haber un cincel y está, dale, talla. Dios también le corrigió a Moisés por su enojo, porque él rompió las primeras tablas. Temprano en la mañana, seguimos por favor, temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las dos tablas de piedra en las manos. Debe ser visto pesado. Si subir, si bajar fue pesado, subir con dos tablas. Ay, ya Moisés con ciento y pico de años, ¿no? Versículo 5. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Y derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo el pecado, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés se postró al suelo y adoró. ¿Cómo son nuestros tiempos de oración? ¿Nos postramos al suelo y adoramos? ¿O estamos sentaditos cómodos? En versículo 9, entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos, tómanos como tu posesión más preciada. Por favor, Felipe, ayúdame, guárdale Isaías 43, 4, por favor. Dios se ratifica en el pacto, pero Él dice que eres santo, que es lento para enojarse, pero lleno de amor inagotable y fidelidad. Esta escritura es muchas veces mal utilizada o tergiversada por muchas personas que dicen, estamos en el tiempo de la gracia. Mira, Dios es lleno de amor inagotable y fidelidad. Sí, claro, pero Dios también es un fuego consumidor. Y aquí dice, yo derramo mi amor inagotable a 1000 generaciones. Es decir, eres fiel al Señor, tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, tus tataranietos, mirarán esa fidelidad. Pero dice que no absuelve al culpable, ¿m? Sino que extiende el pecado sobre los hijos. Hijos de matrimonios que sufren tal vez de alcoholismo. ¿Has visto? ¿Has visto tú la vida de jóvenes cuyos padres tienen tal vez alguna adicción o uno de ellos, el alcoholismo o las drogas? ¿Has visto tal vez familias que tal vez no pueden superar ciertos traumas, ciertas marcas en la vida y les avanzan? Pero Dios es compasivo aquí, tercera y cuarta. Pero en cambio al que es fiel, hasta 1000 generaciones. ¿Te das cuenta la diferencia abismal que hay entre la bondad de Dios y entre la corrección del que no se arrepiente? Aquí la palabra de culpable no es, pecaste, ahí te cae No, sí hay corrección de Dios, pero si tú te arrepientes, Dios te va a restablecer. Por eso murió Jesucristo. Y aquí dice que no debemos mezclarnos ni seguir ninguna relación con el pecado, con las demás naciones. Dios le dijo, te voy a acompañar, pero no sigan la costumbre
de los pueblos que están alrededor, porque son pueblos contumaces. Y Dios llama a la iglesia a seguir pura, a seguir los lineamientos de Él y a no mezclarse con el mundo. Ojo, hermanos, nuestro viaje no es por tener una vida mejor. Yo no sigo a Dios porque, es que soy con Dios porque me va a dar un mejor futuro. Sí lo puede hacer y Dios lo ha hecho, ha sanado heridas, ha levantado hogares hermosos. Pero ¿sabes qué? Nuestra meta, hermanos, es la nueva Jerusalén que está en Apocalipsis. Es ver cara a cara a nuestro Creador. Esa debe ser nuestra meta. Y mientras caminamos vamos a ir viendo cómo se cumplen sus promesas. Y posteriormente de eso, Dios le dice al pueblo, cuando vengas a presentarte a tu Dios, no vendrás con las manos vacías. Quiere decir aquí que presentarás todo tu corazón, tú serás la ofrenda viva. Romanos 12:2 dice, presentarnos ante Dios como una ofrenda viva. Y aquí vemos algo especial en Moisés. Dice, al final, tómanos como tu posesión más preciada. Es especial, increíble, hermanos. Es especial. Y tú puedes ver que Dios aquí ratificó el pacto. Hoy en día, hermanos, han pasado 2000 años. Israel es el único pueblo que fue dispersado en todas direcciones del mundo, pues después de 2000 y más años, en 14 de mayo de 1948, volvió a su tierra y tiene su patria ahí. A pesar de los necios, contumaces, Dios los tiene ahí porque Dios cumple sus promesas. Igual, iglesia, a pesar de las pruebas que tengamos que pasar, si nos humillamos ante nuestro Señor, Él dijo que sería nuestro Dios. Tómanos como tu posesión más preciada. Isaías 43:4 dice, ante mis ojos fuiste noble, eres de gran valor y yo te amé. Somos valiosos porque Cristo nos compró a precio de sangre. Y sabes, nos compró para un Dios. Él es nuestro amo, nuestro Señor, pero no un amo despiadado, es un amo compasivo y bondadoso, como lo dice aquí. Y podemos aquí notar las dos piedras del Antiguo Testamento y el amor de Dios que dijo inagotable en la cruz de Cristo. Estas dos imágenes deben quedarse grabados en nuestros corazones, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Y en nuestra mente, porque en estas dos piedras estaban el decálogo del pueblo de Dios, que leímos hace 2 clases atrás, pero como habíamos leído, cuando ya no había nada que hacer, Jesús murió por nuestros pecados. Por eso debemos siempre mirar a la palabra de Dios, que es la que confirma el pacto, pero también debemos ver a la cruz, porque confirma en cambio el acto de amor. El uno está el pacto con Dios y el otro el acto de Dios extremo por nosotros para poder ser salvos. Ojo, y al decir la cruz no es ponernos, yo me pongo una cadenita aquí, la cruz y una cruz grandotota para que vean. No, la cruz debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a ver aquí cómo nuevamente el pueblo, ya no el pueblo todo, sino aún los hermanos, los más íntimos de Moisés, pecaron contra Dios y contra Moisés. Ah, Números 12:8. Va a ser una unión con otro libro de la Biblia que es contemporáneo a Éxodo. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Acuérdense que él vivió en, vivió en los desiertos, donde En Madián. estuvo en Madián, gracias Pepito, con su suegro Yetro, y le dio a su esposa, que era cusita o de Madián, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente por Moisés? Ya empezamos, mira, ¿es cierto que Dios ha hablado solo por Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres de la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él.
abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y la Biblia menciona que a Miriam le dio lepra y sufrió. Le dio lepra, su cuerpo se llenó de lepra y ella se asustó. ¿Sabes por qué? Porque aquí se representa la envidia. A pesar de ser hermanos y estar en la presencia de Dios, se dejaron atacar por la envidia. ¿En qué momento? ¿Qué momento dejaron que su corazón se llene de envidia? ¿Acaso no era suficiente ser siervos de Dios? Pero aquí dice que Moisés era el hombre más humilde que todos. Pero la humildad, hermanos, no se gana fácilmente. Moisés había pasado 40 años como príncipe de Egipto, 40 años en el desierto. 40 años, mis hermanos. No es poco tiempo. Y superó esas pruebas y ahora estaba 40 años guiando a un pueblo rebelde. Entonces él fue moldeado por Dios, hermanos. Cuando Dios hace un llamado a sus siervos, es Dios quien los nombra, es Dios quien afirma a sus siervos. No puedes tú pensar que el hombre puede interponerse ante Dios. Y el momento que murmuraron ante Dios, mira lo que pasó. Moisés fue moldeado personalmente por Dios. Hermanos, los siervos de Dios son gente formada por la mano de Dios. No podemos pensar que podemos, no, yo sí, yo quiero ser líder, yo también puedo. No, hermanos, la palabra de Dios juzga drásticamente la rebelión. Y Miriam pudo decir, es que somos hermanos, estamos... No, Dios la corrigió con lepra. Dios va a corregir tu corazón si tú no eres fiel a Dios y no respetas la autoridad que Dios puso para guiar al pueblo. No estamos diciendo que el ministro de Dios es la autoridad máxima. No, la autoridad máxima es la Biblia. Jesús es la cabeza. Pero dice la Biblia que Dios ha puesto en su iglesia profetas, que ya en el Antiguo Testamento, perdón, eh, puso, primero puso apóstoles, profetas, maestros, pastores. Entonces, a evangelistas, Dios puso autoridades que Él formó, hermanos. En nuestra iglesia debemos entender que quienes ministran son personas que Dios eligió. No pretendas tú tomar el lugar que no te corresponde. Cuando tú quieres tomar el lugar que te corresponde, Dios te va a corregir. Y Dios sabe cómo corrige. Tal vez no lo puedes mirar, todo está bien, pero Dios se encargará de corregir a su tiempo. En ese momento lo hizo claramente, sí, con Miriam. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Dice que oró y dijo, Dios, por favor, perdónala. Y dijo Dios, ok, yo la perdono, pero que vaya 7 días fuera del campamento, la pongan lejos y después de 7 días podrá volver. ¿Por qué? Porque dice que Dios amaba a Moisés porque era humilde. Hermanos, Dios ama la humildad. Jesús dijo claramente, aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde y encontrarán descanso. Porque si tú no eres humilde, vas a estar murmurando, es que mira, este predica feo. Ay, vino mal vestido. Ay, qué feo peinado que tiene. Supe, hermanos, que hay personas que ponen apodos a los predicadores. Ahí viene de menospreciando al siervo de Dios. Dios sí corrige drásticamente cuando alguien no respeta. Mira, al Hijo de Dios, Jesús dijo, nuestro Señor dijo, si al Hijo de Dios le dicen Belcebú, ¿qué no dirán de ustedes? ¿Verdad? Entonces, busquemos respetar lo que Dios ha establecido, hermanos. Y vamos a ver otra rebelión que se presentó aquí. Está en Números 16 del 1 al 7. Y se rebeló Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví. Ojo, era un levita también. Atención, aquí un engaño. Con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Ojo. Aquí los hijos de Rubén que no eran llamados a ser parte del servicio empezaron a influenciar en estos levitas. Versículo 2. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes, no es poco, de la congregación escogidos en asamblea, hombres de renombres, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes,
porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo y dijo, mañana temprano el Señor se mostrará quién es Él y quién es santo y lo acercará a Él. Aquel Él escoja, lo acercará a Él. Hagan esto, Coré y todo grupo suyo. Tomen incensarios para ustedes y pongan fuego en ellos y echen incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja, él será el que es santo. Basta ya de ustedes, hijos de Leví. Y la historia menciona que al día siguiente, cuando ellos hicieron eso, Dios abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque Dios puso a alguien a quien él mostró. ¿Acaso no es suficiente, hermanos, ser santos, ser salvados de la sangre, por la sangre de Jesús, ser miembros de la iglesia para querer de pronto algo más? ¿Qué más queremos? Coré era levita, es decir, siervo, pero él quería sacerdocio. ¿Sabes por qué? Porque él pensaba que el sacerdocio es autoridad. Ah, mira, Moisés está encima. No, hermanos, Jesús dijo claramente que el que quiera servir será el último entre sus hermanos. ¿Y ellos qué pasó? Por favor, Jimé, ¿puedes ver Colosenses 3:10? Ten la bondad mientras avanzo. ¿No es suficiente haber sido salvos por la sangre de Jesús? Dios quiere ser nuestro Dios y eso es suficiente, mis hermanos. Es suficiente ser salvos. Si Dios nos va formando y nos va levantando, o no levantando, formando, la palabra levantar no me parece adecuada, nos va formando, es lo que Él hará. No podemos querer forzar las cosas. Dios es el único y Él sabrá quién pone, pero es Él quien llama. Colosenses 3:10, ¿lo puedes leer, Jimena, por favor? Dice, y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Es suficiente, entonces. Cada vez nos acercamos más a Dios. Eso es suficiente. Si Dios te pone como siervo a lavar los baños de la iglesia, amén. Si Dios te pone Amén. como siervo a recibir las ofrendas, bien. Si Dios te pone como siervo a predicar la palabra, bien. Recordemos, no todos tienen la unción para cada cosa, ¿ok? Pero Dios va a formar las cosas. Dios puede hacer muchas cosas más, pero Él es suficiente. Él es nuestra herencia, hermanos. No podemos buscar nada más que solo a Cristo. Israel buscaba milagros, más unción, mejores líderes. Aquí, mira, se rebelaron. ¿Y sabes qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Vamos a ver un poquito más en la siguiente. No reconocían lo que Dios hizo por ellos. Dice la Biblia en Apocalipsis, por eso recuerda de dónde has caído, sé fervoroso y vuélvete a Dios, porque ¿sabes qué? Porque después de tantos años de la fe, no, es que ya soy ya medio sabio, ya hablo mira, me las sé todas. No, donde Dios te ponga, donde Dios te ponga, si tú quieres servir en el reino de Dios, amén. Una cosa es que tú quieras servir, pero otra cosa es que Dios te ponga. Hay una distinción es perdón, una distancia abismal. Les comento, hermanos, van 28 años en la fe y Dios ha sido compasivo conmigo porque hace varios años atrás tú me veías, yo llegaba tarde a la iglesia. Los miércoles llegaba, los miércoles de la reunión era a las 6:30 o 7, yo estaba llegando 7:30, 8, ya cuando estaban ¿ya? Domingos a la iglesia llegaban 9:10 de la mañana, están predicando ya, llegué tarde. Pero Dios fue compasivo conmigo. Y no puedo decir hoy día, estoy increíble. No, Dios, ten misericordia de mí y nunca permitas que quiera rebelarme contra lo que tú has dispuesto como una autoridad ante mí. Dice la Biblia, respeten a sus líderes porque Dios los puso ahí. Y mira lo que pasó con ellos. Dice la Biblia que se abrió la tierra y los tragó y cayeron vivos al Seol.
Otra vez más, Satanás otra vez atacando y la gente otra vez cayendo. Números 21, del 4 al 9. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Miren, una pausa. Miren aquí. Ya habían salido y estaban por acá abajo. Ya estaban por Edom. ¿Se acuerdan que anteriormente en un mapa vimos estaban sumamente acá abajo? Ahora ya estaban en el reino de Edom, ya estaban llegando acá arriba ya, donde sería la tierra prometida. Es decir, hermanos, ya estaban empezando a casi llegar a los últimos kilómetros. Hablemos en sentido de una carrera. Digamos que tú corres la última noticia, que son 15 kilómetros y estás en el kilómetro 12. Dices, ya llego, y ya llego. Y mientras vas llegando, vas sintiendo en tu interior un sentimiento de autosuficiencia, como ya, ya llego, pero hasta que no cruces la meta, no has llegado a ningún lado. Continuamos, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mira, otra vez contra Dios y contra Moisés. O sea, la tenían jurada, como se dice un término, ¿no? Contra Dios y contra Moisés, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ay, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que te quite que quite de nosotros estas serpientes. Mira, al principio estaba, mira, que estamos cansados, pues no, no. O sea, Dios tiene que corregir duramente y sigamos aquí. Y Moisés oró por el pueblo. Mira, Moisés intercediendo, recuerda, otra sombra del Mesías. Jesús intercedió por nosotros en la cruz, ¿no es cierto? Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, es decir, en otra versión dice de bronce, color de bronce, debe haber sido inmensa, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué crees que hizo eso? La serpiente del color de bronce significa juicio. Y la serpiente es, al morder, causa ardor. La serpiente es un animal que de por sí causa miedo. Se arrastra por el suelo y ataca aunque no te des cuenta. No sé, la gente que vive en la selva, en lugares, de pronto abre la puerta, hay una serpiente, hay. O sea, aparece de un momento a otro. Así es el engaño, así es. Dice la Biblia que los chismes son como bocados dulces, pero penetran hasta lo profundo y Dios aborrece eso. Y otra vez mira contra Moisés, ¿sí? Y Dios los hizo libres, pero ellos dijeron, Dios me hizo libre, pero ya estoy harto de este pan tan ligero. Jesús es el pan de vida, el maná del cielo. ¿Te quejas contra Jesús? Serpiente, juicio. Dios es capaz de causar un dolor fuerte para corregirnos, hermanos. Como papá y mamá. Cuando el niño se portó mal, cogen el trastazo, lo correa y unos tres bien dados. No, eres mala, mamá. No, tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que fallaste. ¿En dónde está la satisfacción? ¿En dónde está el contentamiento de mi alma? Tengo ya 10 años de la fe, 15 años de la fe, 30 años de la fe, 40 años de la fe. ¿En dónde está mi contentamiento? Por favor, Reina, ¿puedes tomarle Apocalipsis 2:5? Ten la bondad. Necesito recordar que un día fui esclavo, esclavo del alcohol, de la inmoralidad, de la avaricia, de la amargura, de la ira, del materialismo, de tantas cosas que acabaron con nuestra vida y Jesús nos levantó del suelo, hermanos. Recuerda cuando tú llegaste del bautizo, no sé cómo tú llegaste, pero yo llegué así. Perdóname, Jesús, y sálvame. No debo creer que he avanzado mucho y creer que ya puedo exigir. Bueno, ya tengo tantos años, ahora yo exijo. Yo decreto. No sé si han escuchado ustedes, decreta, decreta sanidad. No, si el Señor quiere, sáname. Si tú quieres, límpiame. Si tú quieres, solo. Es que Dios, mira, los patriarcas fueron riquísimos. Tú también estás llamado a ser cabeza, no cola, y tienes que tener riquezas. Olvídate, eso se llama evangelio de la prosperidad. Jesús fue el siervo humilde. Y si Dios quiere bendecirte, lo va a hacer. Y si no,
Amén. Pero sé feliz con lo que Dios te ha dado. Mi felicidad debe estar junto a Dios y no en lo que Él me da. ¿Podemos leer por Apocalipsis 2:5? Dice, por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si Ujú. no, iré pronto contra ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a Gracias. menos que te vuelvas a Dios. Amén. Dios aborrece, aborrece y corrige drásticamente. Por eso no podemos creer que podemos exigir a Dios, hermanos. No podemos seguir murmurando y exigir, Dios, ¿qué pasa? Ya, pues ya después de tanto tiempo, ya pues, debería ser líder, ya debería estar ya predicando. No, si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Y si no estás de acuerdo con algo, pues órale a Dios. Y si Dios sabe o piensa que la persona que está ahí ministrando no es el adecuado y tú oras, pues va a hacer lo que Él quiere. No tenemos por qué forzar a Dios. No tenemos por qué quejarnos de la vida que Dios nos está dando, porque es la que Él nos da. Sé fervoroso y vuélvete Dios. Cuando tú vuelves al principio, te das cuenta de dónde caíste. Si yo vuelvo al 8 de mayo, un día antes de mi bautizo, yo llegué humillado. Y cada vez que me quiero poner orgulloso, debo recordar de dónde caí. Y ahí, si no quiero ser mordido y morir, como dice la Biblia, Jesús dijo, así como la serpiente fue elevada a lo alto, el Hijo del Hombre será elevado para que todo aquel que vea en él vea la salvación, mis hermanos. Es lo que Dios quiere. Jesús le dijo, cuando dio de comer a 5,000, le siguieron para hacerle rey, dijo, ustedes me siguen por lo que les he dado. No, deben seguirme por lo que soy. Amén. Nuestro Señor Jesús nos llama a amarlo a Él, a serle fiel a Él y a llegar, hermanos, a la tierra prometida. Hasta aquí llegamos con esta parte, mis hermanos, y pidamos a Dios que Él nos mire con bondad y tengamos cuidado de murmurar contra Él. Amén. Tal vez alguien tenga alguna pregunta, tal vez. Sí, yo. Sí. Gracias por la clase, Marquito. En Éxodo 32:5, cuando estaban adorando al becerro, pero ahí dice que van a hacer una, búscale 32:5. Sí, que van a hacer una fiesta a nombre del Señor, dicen, ¿no? ¿Cómo se podría explicar eso? Eso lo uno. Y, y lo otro que hablabas de Israel, de que es voluntad de Dios. Yo no creo eso porque es gente que no espera a su Mesías ni creen en Jehová. La mayoría de personas son ateos ahí y hasta hay bastante homosexualidad. Entonces no creo que léele 32:5 Tinita. Sí. Cuando Aarón vio, cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En la Reina Valera dice en honor de Jehová. ¿Cómo se podría? Ya, te Hicieron la explico. fiesta, hay un sincretismo ahí. Sí, a ver, te comento. Mañana, digamos que se cumplen 50 años de tu matrimonio con tu esposita. Ya, Y mañana yo digo, bueno, mañana va a ser la fiesta de Pepito Guerrero. Y llego a tu casa y digo, mañana es la fiesta de Pepito. Y traje mariachis y traje 2 jabas de cerveza y traje, no sé, mariscos. Y yo llego y digo, hey, Pepito, feliz fiesta. Tú dices, hey, perdóname, a mí no me gustan los mariachis. Yo no tomo. Es más, los mariscos me dan asco. ¿Tú cómo sentirías si yo te quiero ofrecer algo que a ti no te agrada? Yo quiero celebrar tu fiesta y quiero entrar a tu casa. Entonces, perdóname, hermano, pero a mi casa no entra licor, así es que no vas a entrar con la cerveza. Es que los mariachis, no, no, no. Dios dijo claramente, no te harás imágenes. Sí, Aarón pensó que iba a adorar a Dios manipulando algo que él pensaba, lo que el pueblo le exigía, pero no era lo que él pedía.
Dios le dijo claramente, no te harás imágenes, ni te arrodillarás ante ellos, ni ante mí. Y sin embargo cayeron. ¿Sí? Bueno, gracias, cuando vengan a mi fiesta, pueden traer las javitas porque aquí no hay donde sentarse. Jabas vacías. ¿Sí? Y la otra, Y de lo otro de Israel, pues no creo que sea voluntad de Dios que estén ellos ahí, ¿no? Porque ha mira, generado más bien, ha generado conflictos grandísimos. yo quiero animarte dos cosas. Dice la Biblia en Isaías, la leía en su momento, nacerá una nación en un día y en un día fue decretado la vuelta. Si tú lees Nehemías 1, dice Nehemías, Señor, tú nos prometiste que si nosotros nos alejamos, nos arrojarías a todos los lugares que lo hizo. Y Dios cumplió su pacto, no por lo que sea Israel, porque Israel, igual que nosotros, todo el ser humano es un pueblo mundano, pero Dios eligió a Israel como su nación Ujú. y nos guste o no nos guste, ahí están. Y Dios los bendice, no Lo por lo que que, ellos son. lo que yo entiendo es que regresará un remanente, pero en la segunda venida del Señor Jesucristo, no Por eso, ahorita, por no eso, ahorita. verás, Pero verás, el Señor te com- Jesucristo todavía no ha llegado en su por segunda eso. venida. Pero ojo, dentro de ese remanente en Israel hay gente que ama a Dios muchísimo, hay gente fiel a Dios muchísimo, porque Dios eligió a Israel como su posesión. Y Dios no falla, hermano. Dice la Biblia, dejará de existir el sol y la luna, pero Israel no dejará de existir. Entonces, mira, si Dios hubiera dicho, Ecuador será mi tierra prometida o mi tierra escogida, bueno, habríamos sido nosotros, pero Dios eligió que sea el pueblo judío, pero, ¿sabes? Hay muchos judíos que hoy están volviendo a Cristo. Y dice la Biblia que mirarán al que traspasaron y llorarán. Porque cuando se den cuenta que ellos crucificaron a su Mesías, al verdadero Hijo de Dios, y ellos se miren cara a cara con el anticristo, se van a dar cuenta que mataron y dice, y harán duelo por él. Hermano, es una promesa. Te animo a que leas la Biblia y en la Biblia menciona claramente que Dios ama a Israel. Claro que ama a todo el mundo, por supuesto, pero dice la Biblia cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Israel está ahí porque Dios lo quiere. Sí, mira, a la capital de Israel, en Tel Aviv, se hacen festivales del orgullo gay. Se es conocido como la capital mundial del homosexualismo. Sí, pero como tú mismo lo dijiste, hay un remanente y Dios tiene reservado milagros para ellos. ¿Por qué crees que Israel, siendo un pueblo tan pequeñito, tan chiquito, persiste a pesar de 300 millones de árabes que están alrededor y no los pueden hacer daño? No por lo que ellos son, es Dios, hermano. Dios es clarito con lo que ellos son. Ahora, de que ellos fallen, igual nosotros, hermano, como iglesia, nosotros como iglesia somos pecadores y Dios tiene Sí, misericordia con nosotros. Ujú. gracias. Ahí le vamos a dejar, ¿Ya? pero yo entiendo que eso será en la segunda venida del Señor, pero ahí le ¿Ya? dejemos. Gracias. ¿Ya? Leti algo decía, Leti. ¿Sí? Sí, sí, era que, bueno, referente al pueblo de Israel, el Señor dice en las Escrituras que cuando el pueblo le dio la espalda, él se volvió a los gentiles. Y luego dice de los dos, echó un solo pueblo, referente a la iglesia. Y entonces hay que tener mucho cuidado en la interpretación respecto de qué clase de Israel está hablando, como dice Pepito, del Israel terrenal y el del Israel espiritual. Hay mucho cuidado, ¿no? Hay eso que profundizar con mucho cuidado. Y referente a lo que pasó con Aarón, es triste, ¿no? Porque en este tiempo también pasa lo mismo. Las cosas que Dios nos da para bendecirnos, para sustentarnos, muchas veces se convierten en el Dios de nuestras vidas, ¿no? Es lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Cuando les permitió que los egipcios les dieran de sus riquezas, era para sustentarles, ¿no? Pero luego ellos, ese sustento se convirtió en su ídolo. Y en este tiempo está pasando mucho eso por el materialismo, ¿no? Porque, como dice Colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tal vez el Señor Jesús vuelva hoy. ¿Y dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está enfocada nuestras energías? ¿Dónde quedó la gran comisión?
el Señor nos salvó para que nosotros podamos ser sus embajadores en esta tierra, ¿no? Respecto a lo que hablabas tú de la santidad, de la santificación, en Primera de Corintios 1:30 les animo a que lo lean. Dice, y él mismo fue hecho por nosotros justificación, santificación y redención. Él lo hizo todo, pero hay algo que observar. Dice, por sus frutos les conoceréis. El árbol de limón no tiene que forzar a dar limones, ¿cierto? Y Juan 15 dice, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto, ¿no? Entonces habla de un carácter. Entonces, Dios ya lo hizo todo. La pregunta es, ¿de verdad yo he nacido de nuevo? Porque si yo he nacido de nuevo, tiene que haber evidencia, porque la Biblia misma dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, creo que debemos mucho trabajar en eso, ¿no? En esa relación personal con Dios, donde Él haga esa formación y esa transformación de nuestra vida y se haga evidente la vida nueva que Él nos ha dado, aún sin decir nada, ¿no? Que la gente lo reconozca. Dice, te alabe la lengua extraña y no tu propia lengua. Que la gente pueda reconocer en nosotros al Hijo de Dios. Y eso requiere tener comunión con Él mismo. Eso, mis hermanos. Gracias, Leti. José Guaya, ¿querías hablar? José, ¿tú querías decir algo? Mi- ¿Sí? ¿Puedes poner el audio, por favor? ¿Se escucha o no? Aló. Hola. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Listo. Sí, ahí te escuchamos. No, te Sí. decía que sí, para mí está claro de que Dios exige eh, nuestra conducta, nuestra disciplina y es un estándar bien alto, como dice las escrituras en Mateo 6, como entren por la puerta angosta y no es fácil y de eso debemos estar conscientes. Eh, Sabemos que tenemos que caminar conforme a las escrituras, conforme a los mandamientos. Y lo que vino a vivir en nuestro Señor Jesús fue difícil, difícil. Y para nosotros, pues el camino estrecho es eso, ¿no? Es muy claro, difícil de caminar y pocos lo encuentran, ¿no? Y aún siendo discípulos, pero tenemos todo, nos ha dado todo Dios. Sí, solamente es cuestión de decisión, de cuestión de fe, cuestión de trabajar mucho en nuestra fe, en hacer las cosas que a Dios le agrada, obediencia, temor, agradecimiento, fidelidad, sí, misericordia a los demás, lo que vino a hacer Jesús. Entonces, caminar por ahí, ¿no? Y con la firme esperanza de alcanzar la vida eterna, sí. Ajá, Gracias, eso. José. Gracias, Ujú. hermano. Sí, bueno, hermanos, eh, es importante, por eso es importante saber de dónde venimos. Por eso Ujú. es importante conocer el Antiguo Testamento, porque si nosotros no conocemos, Jesús decía, y eso digo para terminar, la salvación viene de los judíos. Y Dios dejó una prueba clara en la palabra para que vivamos y la veamos tal cual. Sí, hermanos, terminamos con una oración y agradecemos y terminado el tiempo, mis hermanos. Sí. Dios mío, gracias por esta noche, por poder aprender tu palabra. Te pido tanto que nos permitas abrir nuestros ojos, conocer lo que tú quieres, pero ante todo reconocer quiénes somos. Gracias porque tus palabras nos llevan a ti y te ruego que nos acompañes y nos levantes en tu presencia para tu honor y tu gloria. Que algún día lleguemos al final de la carrera, como decía Pablo, y también como tu pueblo llegó a la tierra prometida. Dejamos todo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.